Yo lo que quiero saber es cómo hacíais en vuestra época para ligar con gente LGTB, o sea, ¿dónde ibais en Madrid? ¿Qué hacíais? Yo conocía a la gente en la calle, hasta que me di cuenta de que había unos sitios donde podías ir en Malasaña y empecé a ir ahí, con mucho susto al principio, porque además Malasaña no era lo que es hoy, y aparte de esto, pues me sentía incómodo, porque eran mis primeros movimientos en el mundo LGTB. Bueno, los sitios emblemáticos que yo recuerde, era MM, luego estaba también Medea, y a últimos de los 80 o así, estaba No Solo Irás a Nadie, que estaba en Ventura de la Vega, que era un almacén de azulejos y de sanitarios, y era un sitio grande y muy curioso. Pero vamos, eran espacios nada agresivos, eran espacios donde te sentías bien y bueno, sobre todo lo que había era miradas. Me gustaría saber a vosotros que sois jóvenes cómo lo organizáis ahora el ligue, o por lo menos conocer a los demás en las apps que hay ahora. Para mí siempre han sido una vía de visibilización y también de conocer a otras personas iguales a mí, de poder identificarme con otras vivencias, con otras experiencias. Yo uso mucho las redes sociales estas para conocer gente porque sinceramente se me da muy mal ligar en persona, entonces al final es mucho más fácil poner un mensajito con lo que piensas o lo que quieres decir, pero creo que también estamos llegando como a un punto de que esto es como casi un catálogo de personas que se puede rechazar mucho más fácil que si tú te estuvieras tomando un café sentado tranquilo en un bar, ¿no? Es como, nah, fuera. No le damos una oportunidad a alguien que igual sí que puede merecer la pena. ¿En aquella época conociste a alguna persona no binaria y sabes si se denominaban así en aquella época? Pues ¿sabes lo que sucede? En aquel entonces las categorías eran clarísimas y muy restringidas. Éramos maricones, bollos y travestis. Lo de transexuales era una cosa que no teníamos ni idea. No, yo no conocía en ese momento a nadie, más allá de lo que podías saber a través de la literatura, ¿no? Antes éramos solamente pues, maricones y lesbianas o bollos. En este momento ya esta propia fundación tiene muchas otras siglas, ¿no? LGTBI, entonces ¿sería necesario estas siglas? Creo que todos tenemos que tener como un término ahora mismo y cuando ya esté todo súper definido, lo ideal sería pues, que al final termináramos siendo personas. Pero como no es el caso ahora mismo y hay gente que no lo entiende, pues creo que sí que tiene que tener cada cosa su nombre, poco a poco. Yo creo que siguen siendo muy necesarias las etiquetas porque al final lo que no se nombra no existe. Y necesitamos ponerle nombre a lo que somos, a nuestras vivencias, a nuestros sentires. En aquella época, ¿había algún recurso público al que pudierais acudir? No sé si os echaban de casa, por ejemplo. Aquí en Madrid, de luego, no existía. ¿Quién era tu espacio de acogimiento? Los amigos. Cada uno, según cuál era su esfera social, ¿no? Y entonces ahí podría intentar resolver. Sitios como la Fundación 26 de Diciembre, desde luego, no había. Que yo sepa, no había nada, absolutamente nada. Las únicas ayudas que empezaron a haber fue más bien psicológicas. Había sitios donde se iba y sobre todo cuando empezó lo del SIDA, que íbamos a algunos centros que había abierto el ayuntamiento, primero para analíticas y demás, y sí creo que había ayuda psicológica. En todos estos años se ha avanzado muchísimo en el colectivo LGTBI+. Pero ¿vosotros echáis algo de menos? ¿Algo que pudiera cambiar nuestras vidas? La más grave o la más importante, yo creo que al final son los ataques que sigue habiendo LGTB-fóbicos en las calles, ¿no? Que sigue habiendo insultos, sigue habiendo palizas cuando venga una pareja gay o las personas trans, que son las que más sufren. Yo creo que en la comunidad aún nos siguen faltando referencias en medios de comunicación. En la tele deberíamos estar viendo referentes, ¿no? Para las personas LGTBI. Y ya te digo, aunque a día de hoy empiezo a verlos, creo que no son suficientes. ¿Y cómo era la situación de la mujer dentro del colectivo? La mujer primero no tenía sexo, ¿no? Entonces en ese sentido, pues si se iba de viaje o vivía con una mujer, pues bueno, pues que eran amigas. Si lo hacían dos hombres eran maricones. Entonces era muy diferente la crítica, si no la crítica, la visión social que se tenía de unas mujeres lesbianas a unos hombres gay, pero lo he vivido siempre desde el ocultamiento en tus esferas de estudios, en tus esferas profesionales, en tus esferas familiares,
No es que ocultases a la persona, no a la persona, pero esas personas se consideraban que eran amigas tuyas, que no eran tu pareja. ¿Sigue siendo para vosotros el colectivo gay el más predominante dentro de todo esto? La G sigue siendo protagonista en todos los ámbitos y se sigue viendo mucho más en el orgullo que cualquier otra sigla, ¿no? Otra letra. Nos hace falta seguir avanzando en el resto de siglas y hace falta que esas personas también cedan el espacio al resto de siglas y nos den voz, nos dejen ocupar nuestros espacios que nos pertenecen también. Pero, por ejemplo, gente trans hay poquísima y al final son los que más sufren y fueron los que empezaron lo de Stonewall y todo esto. De hecho, yo creo que también haría falta más representación bisexual. Bueno, yo soy bisexual y se me olvida decirlo, mira qué representación le doy a veces. O sea, digo, muchas veces sin querer digo, sí, soy lesbiana y es como, no soy lesbiana, tienes que decir que eres bisexual. ¿Qué recuerdas de cuando desapareció la ley de peligrosidad? Pues era una bocanada de aire fresco, ¿sabes? Porque era empezar a ir a Chueca, entrar en los bares, salir de los bares, poderte dar un beso con la persona que querías, que estaba al lado tuyo, estar abrazada a ella, encontrarte con otras personas que tú no sabías que estaban en el mismo tema que tú. Que para empezar nos divertíamos muchísimo escandalizando un poco. Escandalizar un poco en aquel entonces era muy poco. Quiero decir, era pues darnos un pico sin lengua, sencillamente así o en la cara o abrazarnos y la gente ya con esto en la cara, en la calle o en un bar común, pues se quedaban horrorizados, menos algunos que sonreían o algunas. Y os quería comentar cómo vivisteis vosotros el hecho de que se diera la ley de matrimonio de sexos iguales. ¿Cómo lo vivisteis? Porque para mí fue una situación emocionante. No sé si vosotros fuisteis conscientes del paso este que se estaba dando. ¿Cómo lo vivisteis? Yo era súper peque, yo debería tener como 8 años o algo así. Y realmente yo vivía al margen de todo porque en mi familia no se hablaba, no se trataba las realidades LGTBI. Siempre ha sido un entorno bastante hostil hacia la diversidad, entonces bueno, lo que recuerdo es verlo por la tele, alegrarme, eso sí que lo recuerdo, alegrarme porque sabía que suponía el acceder a otro derecho más y a la libertad de las personas, ¿no? Yo entonces creía que era hetero, entonces no le di mucha importancia. Pero sí que recuerdo ver las noticias con mis padres y, o sea, como que nos alegramos en plan, que se case quien quiera, claro, que vamos a tener nosotros que ver en esa pareja.